Muy bienvenidos a todos, mi nombre es Pablo Martín, soy de Buenos Aires, Argentina, tengo 50 años. En mi vida convencional soy docente universitario, docente de artes en la Universidad Nacional del Arte y soy escultor y artista digital. Como emprendedor también soy impresor 3D y escultor digital, como dije antes. Pero bueno, resulta que hace 2 años, a mis 48 años, en comienzos del 2022, tuve lo que se llama el despertar espiritual, lo que me condujo en ese año, en el 2022, que fue un año muy vertiginoso en mi vida, a darme cuenta de que podía ser canalizador y medium. En una primera instancia descubrí lo que es la canalización intuitiva, también conocida como canalización espiritual o lectura energética, y mientras practicaba y ejercitaba esta capacidad, me di cuenta de que podía hablar con las personas fallecidas, comúnmente con los muertos, ¿sí? Así hablando en el llano. Bueno, en estos 2 años ocurrieron un montón de experiencias, me formé, practiqué con otras personas, conocí personas, generé un canal de Instagram y un canal de YouTube, y un poco a pedido de algunos de mis seguidores, esta es un podcast, ¿no? Es lo que sería un podcast que me vienen pidiendo que lo haga porque creen que puedo tener alguna facilidad para eso. Así que bueno, un poco la presentación así bastante informal tiene que ver con esto. La idea de estos podcasts, que supongo que iré haciendo en el tiempo, es ir contando un poco cómo fue mi despertar, mi experiencia y los temas que vayan surgiendo a medida de que vayamos avanzando en esta evolución. Algo que no hice nunca, de grabarme a mí mismo, como esto de hablar solo, ¿no? Así que bueno, esto es un intento. Desde ya, bienvenidos, muchas gracias por escucharme. Y bueno, a continuación, en este primer podcast, voy a intentar contarles de manera resumida y espero entretenida de cómo fue mi despertar espiritual. Así que muchas gracias por escucharme y bienvenidos nuevamente. Bueno, mis queridos oyentes, ahora sí les voy a empezar a relatar cómo fue mi despertar espiritual. Antes que nada, yo quise buscar el significado de despertar, ¿no? ¿Por qué usaríamos? Porque yo asocio la palabra despertar a que estabas dormido. Pero bueno, una de las acepciones del despertar justamente tienen que ver con una palabra bíblica que en hebreo es ur, y que significa justamente eso, despertar en el sentido de expandir o abrir la conciencia. Se asocia al estado del dormir, entendiendo de que cuando uno está en el sueño no entiende del todo qué es lo que pasa, y entonces cuando se despierta, la conciencia toma conciencia, valga la redundancia, de la realidad con mayor claridad. Lo que quiero establecer en este patrón de podcast o en lo que vaya sucediendo en general es que me alejo muchísimo de lo que tienen que ver con las religiones. De hecho, yo no me meto con las religiones, no profeso ninguna religión. Prefiero más bien hablar del desarrollo humano, del desarrollo personal y, si se quiere, del misticismo, ¿no? Porque la palabra místico o misticismo deviene del griego, que tiene que ver con el misterio, en relación al misterio de las cualidades humanas, ¿no? O del origen humano. Y como en este podcast y en los sucesivos vamos a hablar de la mediumnidad, la relación de la vida, la muerte, el tránsito de la vida, la muerte, qué hay después de la vida física, la reencarnación y demás, son todos temas que obviamente envuelven un misterio. Entonces creo que me llevo mejor con la palabra místico o misticismo que con lo que tiene que ver con lo religioso. Y yo, por algún motivo, en mi formateo personal asocio la palabra espiritualidad con lo religioso. Y entonces, si bien la uso, quiero dejar en claro que en todo momento me alejo de lo que tiene que ver con las religiones. Y en este sentido tampoco quiero dar cuenta de que me considero una persona excesivamente científica o racionalista. Si bien tengo una componente racional muy fuerte, para aquellos que les gusta la astrología, yo soy nacido bajo el signo de Géminis, con la luna en Piscis y
con el ascendente en Piscis, nací con el signo solar Géminis, el ascendente en Piscis y la luna en Capricornio. O sea, mi Géminis tiene una componente muy racional y yo entiendo que la parte mística o la espiritualidad está más bien invocada por el Piscis. Pero bueno, eso lo dejo a los astrólogos. Bueno, ahora sí, concretamente. En el 2022 yo me venía de separar hace unos meses. Me separaba por segunda vez de la misma mujer. Veníamos de salir de la pandemia. Y a los meses que me separó, conozco una chica por Tinder, una aplicación de citas, digamos, de búsqueda de citas. Y estando con esta chica, que se llama Romina, un día estando en casa, me acuerdo que estábamos por acostarnos, ella estaba en el baño, yo estaba sentado en la cama, y sentado en la cama, con los ojos cerrados, empecé a tener una visualización. Tengo que aclarar que yo hasta ese momento, hasta mis 48 años, siempre había tenido visualizaciones, pero en el nivel del sueño. Hablando del despertar, todas mis visualizaciones y la información que recibía desde los comienzos de mi adolescencia hasta ese momento de mi vida, siempre había sido en el nivel del sueño. Y era algo muy esporádico. Yo recibía información en un momento de lo que creía que eran mis vidas pasadas, pero después pude comprobar de que sí eran mis vidas pasadas, pero en algún momento empecé a recibir información de otras personas, en cuyo caso algunas veces la pude constatar con asombrosa asertividad. Pero ya les digo, hasta ese momento de mi vida yo no podía controlar la capacidad y era algo bastante incómodo, porque al no poder controlarlo no sabía, al principio pensé que estaba loco, no lo comentaba con nadie, sobre todo en los comienzos de la adolescencia. Me llevó a un hermetismo absoluto. Recién a los 22 o 23 años pude empezar a entender lo que pasaba, pero tal vez eso sea para otro relato. Concretamente, volviendo a esta situación de mis 48 años, saliendo de la pandemia, estando sentado en mi cama a punto de acostarme, con los ojos cerrados empiezo a tener una visualización. En esta me veo en un bosque desenterrando un objeto. Este objeto era un objeto metálico, imaginen que fuera como una especie de semilla porque era medio ovalado, pero a la vez parecía como la caparazón de un bicho bolita o de un armadillo que se había abierto y que por fuera tenía púas, ¿sí? Era como una coraza de defensa, y por dentro estaba vacío, era como esto, como si una semilla se hubiese abierto y el interior ya no estuviera en esa semilla. Me acuerdo que lo desentierro, o sea, porque lo veo en el bosque como que estaba parcialmente enterrado, lo desentierro y estaba oxidado, era de metal, estaba sucio, e intuitivamente tengo la intención de, al desenterrarlo, llevarlo y ponerlo a la luz del sol. Cuando la luz del sol le empieza a pegar, me doy cuenta que la materialidad de este objeto empieza a cambiar. Es como si se empezara a desvanecer, por así decirlo. Por algún motivo, esa visión desapareció y de pronto me vi en una montaña con el objeto en mis manos. Pienso que era una montaña porque la cercanía con el cielo y con el sol era mucho más próxima que en el bosque. Era como si estuviera en el lugar más alto del mundo. Y de vuelta, estando en esta situación y con esta semilla metálica, de vuelta tengo la intención intuitivamente de llevarlo hacia el sol. Y al hacerlo, me doy cuenta de que de vuelta la materialidad de este objeto empieza a cambiar y es como que se va desvaneciendo hasta que se desintegra por completo y la luz del sol me invade y me enceguece. Recuerdo que en este punto justo entra Romina a la habitación y me habla. Entonces yo abro los ojos y bueno, vuelvo a mi estado natural. En aquel momento, como yo con esta chica venía hablando de la maternidad, porque ya tenía unos temas con la maternidad, intuí que todo esto era para ella. O sea, en ningún momento me hice cargo de que esto que había visto podía tener alguna relación conmigo. Entonces lo conversé con ella y bueno, yo como que me desentendí, por así decirlo. Pero casualidad que este tema me quedó rondando y yo en ese momento, un poco a raíz de mi separación y de cosas que me estaban pasando en la vida,
empecé a hacer una terapia con una counselor, María Ángeles Pianini, y entonces me acuerdo que en mi siguiente sesión yo llevé este tema, y como les adelanté antes, ya que soy escultor digital, escultor 3D, hice un modelo digital del objeto, hice los renders, que son como las fotografías digitales o las representaciones digitales de estos objetos 3D, la puse en el celular y bueno, en mi sesión de terapia le cuento a Ángeles de que bueno, yo suponía tener cierta capacidad de recibir información en sueños, pero que bueno, ahora había tenido esta visualización en pleno estado de la conciencia, asociado a esta mujer que estaba empezando a conocer, y bueno, no entendía bien qué podía hacer todo eso. Me acuerdo muy claramente que Ángeles entonces me hizo hacer un jueguito muy revelador y me hizo la siguiente propuesta. Ella agarró un cuaderno y me dijo: decime sin pensarlo, o sea, de manera intuitiva, lo primero que te venga a la mente. Decime 5 nombres que puedan nombrar, valga la redundancia, a este objeto. Pero lo primero que te venga, no lo pienses. Entonces yo me acuerdo que, ya no me acuerdo lo que dije, pero fue ir tirando nombres. Entonces mientras yo los iba diciendo, ella anotaba. Acto seguido me dijo: bueno, ahora me vas a decir también de manera intuitiva y sin pensarlo, 5 cualidades o 5 funciones de cómo es este objeto, para qué funciona o para qué sirve. De la misma manera, yo sin pensarlo le tiré 5 cualidades o 5 funciones de este objeto, y así fue que ella en otra columna anotó lo que yo iba diciendo. Cuando terminamos el ejercicio, ella en la primera columna puso la palabra yo soy y los nombres del objeto, y en la segunda columna puso así me ven y las cualidades o las funciones que yo le había dado de ese mismo objeto. Me lo puso delante de mis narices y me dijo: léelo en voz alta. Entonces yo leí yo soy y empecé a nombrarme, y después dije así me ven y pensé y volví a nombrar lo que había escrito. Por supuesto fue totalmente revelador y me quebré, me acuerdo que me quebré en llantos, no podía parar de llorar porque aparte de que me fue muy revelador de mí mismo en ese momento, fue revelador porque yo nunca habría asociado con que ese objeto podía ser un símbolo de quién era en ese momento. Bueno, cuestión es que esto siguió en el tiempo, yo seguí mi terapia, y Ángeles al poco tiempo, al mes tal vez, un día cuando llego me dice: por tu culpa hice un curso con un psicólogo que enseña a hacer canalizaciones intuitivas, así que vos hoy no te vas a ir de acá sin hacer una experiencia conmigo. Bueno, por supuesto que acepté, y entonces en la última parte de nuestra sesión ella me dijo: bueno, voy a poner una música, vas a tratar de cerrar los ojos y relajarte, y vas a tratar de pedir un mensaje. O sea, en ese momento creo que ni siquiera sé si hablamos de lo que son los guías espirituales, un tema que trataremos más adelante, pero me dijo: vamos a tratar de que venga un mensaje, el que tenga que venir. Lo que venga va a estar bien, y bueno, y si no viene nada, será que tampoco tiene que venir nada. Como que me suelte a que la experiencia sea lo que tuviera que ser. Cuestión es que ella puso una musiquita, yo cerré los ojos, y fue increíble porque yo creo que no pasó ni un minuto y empecé a visualizar. Me acuerdo perfectamente que en aquel momento me vi a mí mismo en otra vida, como si fuera un hombre paleolítico, o sea, el hombre de las cavernas. Todavía no había... El hombre paleolítico se diferencia del neolítico porque el neolítico aprende a cultivar. El paleolítico era cazador y recolector. Bueno, yo me veo como un hombre paleolítico a la entrada de una caverna, y me miro las manos y las veo como que están llenas o de cenizas o de tierra. No puedo entender, no llego a clarificar qué es lo que era, pero con la plena conciencia de que dentro de esa caverna acababa de enterrar o de quemar a mi compañera que había muerto. Y en ese momento tengo la sensación de estar solo en ese mundo de la pérdida, del duelo, y de vuelta me envuelve un estado de congoja. Salgo de la visualización y otra vez con el llanto, ¿no? Con la sensación de la angustia. Yo todavía me acuerdo, decía Ángeles: es la segunda vez que me voy llorando de acá. Pero bueno, la experiencia fue fantástica porque primero fue asombroso porque entendí que esa capacidad
podía encenderla a voluntad, con intención, como que en esa primera experiencia, con el tiempo, o sea, en esa primera semana de decantar todo lo que había pasado, pude entender de que había algo que estaba disponible, que ya no era tan incontrolable como lo que pasaba a nivel del sueño, sino que esa capacidad de alguna manera se podía entrenar. Que bueno, de alguna manera es lo que pasó y lo que les voy a contar brevemente a continuación, que seguimos trabajando con ángeles. Esta experiencia se repitió. ¿Esto qué quiere decir? Que en muchas de las sesiones que tenía con ángeles le dedicábamos un ratito para poder practicar esto de la canalización, y de alguna manera, si bien ella acompañaba mi proceso personal para entender y empezar a controlar esta capacidad, después, más adelante, yo entendí que también yo la estaba acompañando a ella, porque ella también es canalizadora. Y creo que de alguna manera hicimos el camino juntos. Estas cosas que yo ahora puedo decir que una persona se encuentra con otra justamente para poder evolucionar, porque cada uno toca los botones que necesita la otra persona para que ambos puedan evolucionar. Y yo lo que entiendo es que en este proceso que hice con ángeles, los dos tocamos la consola del otro, por así decirlo, para emprender un camino juntos que sigue hasta hoy día. Pero bueno, lo cierto es que practicamos durante un tiempo que realmente ahora no lo puedo determinar, no recuerdo cuánto fue, pero un día Ángeles me dijo: quiero que atendamos a una consultante juntos. Lo cual a mí, por un lado, me llenó de orgullo personal, porque yo la admiro mucho a Ángeles. Realmente es una gran profesional, y además siento y puedo dar cuenta de que ha sido y es un gran pilar en mi vida en esta parte de esta formación como canalizador. Entonces, en aquel momento, cuando me hizo ese ofrecimiento, me sentí halagado, y por supuesto le dije que sí. Pero bueno, a la vez me generó bastante ansiedad, porque bueno, ella como en algún momento me dijo: bueno, esto ahora hay que probarlo afuera, ¿no? Como que había que salir de la zona de confort que de alguna manera se había generado entre nosotros dos. Cuestiones que, bueno, así fue, que vino esta consultante. Era alguien que ya hacía las terapias con ángeles, pero bueno, evidentemente estaba ahí con algún tema, alguna traba, que Ángeles quería que viera desde este lugar, desde la canalización. Así fue que entró esta señora, no voy a dar su nombre por respeto, una señora un poco mayor que yo. Yo en ese momento las canalizaciones las hacía siempre con ojos cerrados. Más que nada para no distraerme del entorno, para no contagiarme emocionalmente con el consultante, para no hacer como lecturas indirectas de las respuestas que yo daba en el momento de la lectura energética. Digamos, para no condicionarme. Básicamente es eso. Hoy en día ya no lo hago porque, bueno, las horas de vuelo y el aprendizaje y demás me permiten trabajar de otra manera, y no estoy todo el tiempo con los ojos cerrados. Pero en este caso lo tengo que aclarar porque para mí fue significativo desde mi experiencia. Bueno, cuestiones cuando empezamos a trabajar con esta señora. Yo cierro los ojos. Siempre antes de una canalización hago una frase de intención que me sirve a mí para justamente abrir el canal y darle como un inicio. Y entonces, después de hacer esto, lo que yo recuerdo que, bueno, empecé a sentir cosas de esta mujer. Más adelante voy a hablar específicamente de cómo siente o cómo percibe un canalizador, un medium, pero básicamente ahora les puedo decir que es a través de los clarisentidos, que es la clariaudiencia, la clarividencia, el clarisintiente, que tiene que ver con las sensaciones físicas, tanto sea el frío, el calor, el dolor en alguna parte del cuerpo, y lo que serían las sensaciones emocionales o las sensaciones morales, como las llamaba Kardec, la angustia, el dolor, la felicidad, el amor, etc. Todo eso comprende el clarisintiente.
Y después tenés el clariolfato y el clarigusto. Yo en ese momento, y la clariaudiencia, que no sé si la dije. Yo en mis comienzos comencé siendo muy clariaudiente y después clarividente. O sea, al principio sentía palabras, no sé si es como que las escuchaba, pero la manera de explicarlo es, todos nosotros tenemos como una vocecita que nos habla dentro de nuestra cabeza, que en general es nuestra propia voz. Bueno, yo lo sentí así y lo siento así, pero la forma en que llegan las palabras no son las que lingüísticamente yo utilizo en lo cotidiano. Y después voy a hacer un apartado de cómo me di cuenta de esto. Pero bueno, lo cierto es que cuando empezamos a trabajar con esta señora, yo empiezo a describir situaciones en donde ella afirmaba, creo que todo lo que decía, o sea, estaba siendo 100% asertivo. Y en un momento le empiezo a describir, yo empecé a sentir la energía de quien creía con certeza de que era su papá. Y yo dentro mío tenía la certeza de que su padre estaba muerto. Pero ante esto yo le pregunto, ¿tu papá vive? No, me dice ella. Entonces yo le empiezo a describir al padre, le empiezo a describir cómo era su carácter, cuál era la relación que tenía con ella, etcétera, de una manera sorprendentemente asertiva. En este momento yo escucho que ella se quiebra, la escucho llorar, que estaba sollozando y demás. Y bueno, la sesión continúa con la relación de ella con el padre y después le describo a su madre, pero su madre estando viva. En síntesis, la verdad que la consulta fue muy sorprendente para todos. Yo creo que el más sorprendido fui yo, entiendo que esta señora también se fue muy sorprendida, pero bueno, ahí es donde vi, o sentí mejor dicho, la primera vez que hablaba con alguien, estaba comunicándome o estaba recibiendo información de una persona fallecida. Yo hasta ese momento no sabía que podía ser medium, ¿sí? Simplemente sentía esto, siento la energía de tal persona y tenía la certeza de que estaba fallecida, y entonces ante esta certeza yo hacía la pregunta, ¿tal persona vive? Si ya me decían que no, bueno, podía dar cuenta de esta certeza. Y acá en relación a la clariaudiencia, lo que tengo que decir es que mientras yo hacía mis prácticas con ángeles, en ese momento también conozco una persona que hacía formación en la apertura de registros akáshicos. La contacto y ella me ofrece un curso de apertura. La verdad que tengo que decir que el curso me pareció medio de bajo nivel, por decirlo de manera elegante. Me pareció interesante la información, pero nunca me hallé demasiado con eso, porque lo veo muy dogmático, como que tiene muchas formalidades, es muy protocolar y demás. La canalización intuitiva es muy similar a la apertura de registros akáshicos. Después más adelante hablaré de las diferencias. Pero lo que sí me doy cuenta de que en ese momento de la formación, esta chica cuando me da la formación, después me hacía un testeo por WhatsApp a ver si había practicado, si sí o si no. Y yo la verdad que lo que me pasaba es que hacía preguntas y yo me escuchaba responderme a mí mismo, y para mí lisa y llanamente me parecía toda una boludez, como que no daba crédito a que realmente estuviera recibiendo algo. Y entonces en un momento le digo a esta chica, mirá, yo la verdad que no siento nada, me siento que me hablo a mí mismo, como que no entiendo lo que tiene que pasar. Y bueno, y así fue que ella me dijo, no, Pablito, anotá, escribí, hacé dibujos, o sea, no te quedes todo en la cabeza, no dejes toda esa energía en la cabeza. Hacé algo con eso, así la energía como que fluye más. Entonces a partir de ahí yo empecé a hacer caso, obviamente. Entonces empecé a notar todo lo que yo intuitivamente sentía dentro de mi cabeza. Lo anotaba. Y claro, después cuando lo leía me daba cuenta de que de vuelta el vocablo y la sintaxis de lo que ahí aparecía nada tenía que ver con la forma de expresión que yo tengo en mi vida cotidiana, que es bastante pueril si se quiere, o muy al llano. Entonces también eso me sirvió para empezar a dar crédito o para empezar a creer de que realmente había algo en algún lado que me estaba dando algunas respuestas o que se estaba comunicando conmigo. Esto fue realmente muy importante para entender después de que era la clariaudiencia. Bueno,
Esto continuó y en algún momento más adelante Ángeles me dice, mira Pablito, voy a formar un grupo con 4 o 5 personas más de mucha confianza para que podamos expandir esto y de vuelta, para sumar desafíos, ¿no? Para entender a ver qué pasa con otras personas. Y así fue que se formó un grupo en el cual trabajamos más o menos 1 año y medio juntos. Y bueno, las experiencias para mí fueron sumamente reveladoras, de mucho crecimiento. La primera reunión fue increíble, no la voy a contar en este podcast, pero sí va a quedar pendiente ya para la próxima. Pero lo que puedo decir es que fue algo absolutamente impresionante como crecimiento personal. Para ir cerrando, les tengo que decir que a mediados del 2022 ya tenía la certeza de que estaba hablando con personas fallecidas, porque yo empiezo a practicar con personas en casa de manera gratuita, a hacer canalizaciones, y casi siempre sentía la energía de alguien fallecido. Entonces esto me llevó a ver el trabajo de Sebastián Lía, que es un medium argentino que vive en Chile. Yo lo había escuchado hacía años atrás, pero bueno, al revisar su trabajo, yo le llevo un video a Ángeles y le digo, mira Ángeles, quiero que hagamos una prueba para ver si realmente estoy hablando con los muertos o no. Pero bueno, esto queda para la próxima. Hoy lo voy a cerrar acá para que no se haga tan extenso. Así que bueno, les agradezco por haberme escuchado. Lo que quiero decir simplemente para terminar es que para mí lo más importante de esta primera experiencia es haberme escuchado a mí mismo y haber hecho algo de manera consciente con esa primera señal que fue la visualización estando en mi cama, en mi casa, ¿sí? Algo que tal vez en otro momento me ha pasado y no le di la importancia que debía darle. ¿Esto qué quiere decir? Yo siento que las señales están disponibles para todos nosotros y ocurren de la manera más cotidiana y más simple posible. Lo que pasa es que tenemos que estar atentos y despiertos justamente para darle la importancia que se merece y por consiguiente poder hacer algo con ellos. Y ahora sí, para terminar, les voy a recitar unos versos que me vienen a la mente, que escribí cuando tenía 18 años o menos, en donde estaba encaminándome por este camino de ahora consciente, pero bueno, en ese momento era todo muy turbulento, pero siempre los recuerdo porque de alguna manera creo que hablan del proceso del despertar. Y dice así: aquel que duerme está por despertar, el que vive dormirá y no despertará jamás. Que la maldad se oculte y aparezca la bondad, que la oscuridad retroceda para dar paso a la luz. Que la espada se ilumine y el yelmo me proteja, que el Espíritu de Dios me muestre la verdad. Muchas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima.